Dios les bendiga, hermanos y amigos que se han hecho presentes a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que se han hecho presentes a esta conferencia, a este otro nuevo día. Y en esta tarde vamos a aprovechar el máximo el tiempo para poder profundizar en las Escrituras, y para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Pónganse de pie. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en esta comunidad, impartiendo tu palabra, la verdad presente en esta comunidad de hermanos que nos están escuchando a través de este sonido. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Bendice a las visitas también, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar ahora lo que la Biblia enseña acerca del verdadero día de reposo. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿por qué los adventistas guardan el sábado y no el domingo? Algunos cristianos guardan el domingo. ¿Por qué los adventistas guardan el sábado? Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro el tema para que los hermanos lo puedan captar. En primer punto, hermanos, los adventistas guardamos el sábado porque este es un mandamiento de la ley de Dios, es el cuarto mandamiento. Noten lo que dice Éxodo 20, versículo 8 hasta el 11. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. La Biblia católica dice sábado. Yo estoy leyendo aquí la Reina Valera 1960, pero la versión católica, en especial la versión Jerusalén latinoamericana antigua, Dios habla hoy, dice sábado. Entonces, aquí estoy leyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, hermanos. El cuarto mandamiento. No del catecismo, sino de la Biblia estoy leyéndolo. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos manda a que guardemos el día de reposo, que es el séptimo día, que equivale a sábado. Ese es el cuarto mandamiento. Entonces, la observancia del sábado no es invento de los adventistas, no es invento del pastor, no es invento ni tan siquiera de Elena de Guay, no es invento de ninguna iglesia. La observancia del sábado como mandamiento de Dios es un mandamiento que está en el centro de la ley de Dios. Que quede bien claro esto. Los adventistas guardamos el sábado porque este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esto no se lo inventó la iglesia adventista, no se lo inventó el pastor de la iglesia, no se lo inventó ningún hermano. Es un mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. Ahora, ¿por qué es importante guardar este mandamiento? Que es el mandamiento que el mundo cristiano ha olvidado. El mundo cristiano puede estar de acuerdo con 9 mandamientos, menos con 10. Están de acuerdo en que es pecado no cometer adulterio, no robar, no matar, no hacerse dioses, no tener dioses, honrar a los padres, honrar a tu padre y a tu madre. Pero con el que tienen problema es con el cuarto. Entonces la pregunta es, ¿por qué este mandamiento es tan importante? Porque este mandamiento, hermanos, nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Esta es la función de este mandamiento. Noten cómo dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten que este día especial, que es el séptimo, que equivale a sábado, este día es santo, bendito, porque Dios lo reposó. Mire qué interesante. No hay ningún otro día de la semana que tenga estos tres atributos: bendecido, santificado y que Dios lo haya reposado. Usted puede decir, no importa qué día pueda guardar o qué día pueda dedicarle completamente a Dios. Yo puedo agarrar el domingo, el miércoles, el lunes, el jueves. Lo siento mucho, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que ¿cuál día hizo santo Dios? El sábado, el séptimo día. Entonces nadie puede decir, ni el Papa, ni ninguna iglesia, ni por muy grande que sea un rey o un magnate de la tierra, decir, bueno, vamos a cambiar la santidad de este día y se lo vamos a pasar a otro. No importa qué tan buenas sean las intenciones. La Biblia enseña de que Dios santificó solamente un día, y ese es el séptimo día, que equivale a sábado. En el idioma hebreo es Shabbat, que significa cesar. Muy interesante. La Biblia nos enseña que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente el apóstol Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está hablando de Jesús, la palabra encarnada, el verbo, el logos. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién creó el mundo y todo lo que en Él hay? El verbo. Y ese verbo es Cristo Jesús, nuestro creador. Noten qué interesante. Hay muchos dioses y señores en el mundo, ¿sí? Tenemos a Mahoma, a Alá, a Maitreya, a Hare Krishna. Tenemos en otros países que adoran la vaca, otros adoran el pájaro, el ibis, a Buda. Son dioses. Hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros, ¿qué? Hay un Dios y un Salvador, ¿qué? Jesucristo, dice Pablo. Un solo creador. O sea, y ese es lo que señala el sábado: señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Esta es la función de este mandamiento. Noten lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Dice el apóstol San Pablo: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es en Él? Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador de la tierra y el universo y todo lo que hay en la tierra? Dios, Jesucristo. Y sigue diciendo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Porque Jesús es nuestro creador y redentor. Noten que el mensaje del primer ángel manda al mundo a que adoren al creador. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, noten cómo dice el versículo, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué está diciendo este mensaje? Que adoremos al creador, el único digno de ser adorado, porque Él es el creador. ¿Y en qué día terminó de crear? En el séptimo día. Por eso Dios hizo santo ese día. Noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo. Noten qué es lo que hizo Dios. ¿Qué día terminó de crear? En el séptimo día. Por tanto dice, lo bendijo y lo reposó y lo hizo santo. Y noten qué interesante, esa palabra santo, hermanos, significa, en la Biblia significa
apartado para un uso especial. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, ¿qué está diciendo Dios ahí a través del apóstol Pedro? Que nosotros no debemos de mezclarlos con el mundo, porque nosotros ¿qué somos? Hemos sido llamados ¿para qué? Para ser santos. Jesucristo dice que nosotros busquemos la santidad y que seamos santos porque Dios es ¿qué? Santo. Levíticos 11:44. El único que es santo es Jesucristo. Ahora, muy interesante, que la función de este mandamiento es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. No existe otra institución más que la observancia del Shabbat, del sábado, que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Otro detalle, nosotros los adventistas creemos que este mandamiento posee el mismo valor que los otros 9. Ninguno de los 10 vale más que otro. Todos poseen el mismo valor. ¿Por qué razón? Porque fueron escritos por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Noten lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios con su dedo. Noten que toda la Biblia fue inspirada por Dios, fue dictada a la mente de los profetas, fue soplada a la mente de los profetas. Pero lo único que escribió Dios con su dedo fueron los 10 mandamientos. Y el sábado es el 4.º mandamiento. Ahora, ¿habrá algún mandamiento de los 10 que valga más que otro? ¿O es menos importante algunos y otros menos, o otros son más importantes? Digo esto porque hay personas o cristianos que enseñan de que la obediencia es tipo como ir a un restaurante donde pide lo que quiera. Y dicen, no, este mandamiento lo agarro, esto es para nosotros, aquel no. Y saben que la mayoría de cristianos lo que hacen es agarrar 9 mandamientos que son para nosotros, dicen, y agarrar el sábado, el 4.º mandamiento, se lo aplican a los judíos. Hay que ser consistente. Según la Biblia, hermanos, todos los mandamientos poseen el mismo valor porque fueron escritos por el mismo Dios. Ninguno vale más que otro. Noten lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Noten qué interesante que la matemática de Dios es bien diferente a la matemática o a la aritmética que se enseña en la escuela. Según la aritmética, 10 menos 1, ¿cuánten? 9. Pero según la matemática de Dios, 10 menos 1, 0, nada. Aquí dice Santiago: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en uno, ¿se hace qué? Culpable de todo. Santiago está diciendo que todos los mandamientos valen iguales de la ley. Y ¿saben qué interesante? Aunque no se mencione aquí el sábado, pero ese principio está enfatizando Santiago, que todos los mandamientos valen iguales, porque Dios los dijo. Noten cómo dice: porque el que dijo, no cometerás adulterio, pregunto, ¿son los 10 mandamientos que dicen no cometerás adulterio? Sí, el 7.º. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mire qué interesante. Supongamos que digamos así. Entonces, yo guardo 9 mandamientos, pero no acepto el cuarto. Pregunto, según la Biblia, ¿soy transgresor? ¿Pisoteo el cuarto? El cuarto lo uso para andar comprando, para andar en el trabajo, porque Dios dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7.º día descanso para Jehová tu Dios. Pero cuando yo me opongo a eso, me rebelo a eso, pregunto, ¿soy transgresor? ¿Soy pecador? ¿Estoy pecando? Sí, porque estoy violando un mandamiento de la ley de Dios. Mire qué interesante. Ahora, hay algunos cristianos que dicen de que los 10 mandamientos eran provisorios y que quedaron abolidos en la cruz del Calvario. Eso es un error. Según la Biblia, hermano, lo que quedó o lo que caducó en la cruz del Calvario fueron los sacrificios y los ritos por la culpa. Eso de matar corderos, de circuncidarse, todo eso terminó esos ritos. La ley de los 10 mandamientos es perpetua y eterna. Es la ley que define el pecado. Noten lo que dice el Salmo 111, 7 y 8.
Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Algunos cristianos dicen así: fieles son algunos de los mandamientos. Pero ¿qué dice el salmista aquí? Todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ahora, algunos cristianos también dicen así: los adventistas están en una ley antigua, están guardando una ley que fue dada para los judíos. ¿Han oído ustedes esa clase de enseñanza que enseñan en las iglesias protestantes y que también la patrocinan en las iglesias católicas por curas y papas? Esa ley que guardan los adventistas es una ley para los judíos. ¿Desde cuándo Dios solamente quiere que los judíos no cometan adulterio, no roben, no maten, no tengan otros dioses ajenos? ¿Desde cuándo Dios es exclusivista solo para los judíos? Pero el problema es con el sábado, por eso es que usan esa clase de argumento. Y les voy a explicar algo muy interesante, hermanos, para refutar esa enseñanza que predican los protestantes. Aplicarle el sábado a los judíos y hacer a Dios un exclusivista. Es tan cierto que Dios dio el sábado a los judíos. Es tan cierto. Porque los judíos pasaron casi 400 años en Egipto de esclavos. Ahí no podían observar las leyes de Dios, en especial el Shabbat. Dios libertó a Israel de Egipto para llevarlo al desierto a celebrar fiesta. Y era el Shabbat, según Éxodo 16. Pero lo interesante es de que estas leyes dadas a Israel no iban a ser dueños ellos mismos de estas leyes. El objetivo de sacar Dios a Israel de Egipto era para que Israel fuera el portavoz y que predicara a todas las naciones el evangelio a través de ese sistema de ceremonias en el santuario y presentarle al mundo las leyes divinas de Dios. Aunque el sábado fue dado a los judíos, en ninguna parte se usa el término solo para los judíos. Pero vienen los protestantes y dicen: el sábado es solo para los judíos. Desde Génesis hasta Apocalipsis no se menciona el término solo. ¿Saben qué significa la palabra solo? Solo es solamente para único. Les voy a leer un versículo donde la Biblia enseña de que el sábado iba a ser aún para los gentiles y para las naciones, y que Israel iba a ser el portavoz. Y ¿saben qué interesante, hermano? Si ustedes notan un mapa antiguo, la mayoría de Biblias tienen mapas al final, y se buscan un mapa, van a ver de que Israel en la antigüedad quedaba en medio de las naciones, y eso lo dice Ezequiel capítulo 5. ¿Saben por qué Dios puso a Israel en medio de las naciones? En medio de los continentes. Muy interesante. Era porque si alguien en la antigüedad, si alguien quería pasar de un lugar a otro por fuerza, tenía que pasar por ley en medio de Jerusalén. Y ahí tenía que los judíos aprovechar de predicarles el evangelio en forma de tipos y símbolos. Todo eso del santuario, todo eso es lo que hacían de sacrificios, todo eso. Por eso es que Dios puso a Israel en medio de las naciones, porque Israel iba a ser la luz a las naciones. Israel iba a ser el medio en que Dios iba a impartir el evangelio a las naciones. ¿Ustedes creen, hermanos, que Abraham, de donde nació Israel, ustedes creen que Abraham era judío? No, Abraham era un gentil que vivía en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Y Dios llamó a Abraham porque de Abraham iba a nacer la simiente que era Cristo, y a través de esa simiente iba a venir la salvación. Y Israel iba a ser ¿qué? El linaje santo para que viniera el Mesías. Y así todo el mundo fuera evangelizado a través de Israel. O sea, Israel iba a ser el portavoz. Lastimosamente Israel y los judíos no entendieron este plan que tenía Dios con ellos y se hicieron dueños del evangelio, se hicieron ciegos, menospreciando a los gentiles, llamándoles perros, piedras, cerdos, inmundos. Pero el plan de Dios era que Israel iba a ser el portavoz para que el evangelio fuera expandido a todas las naciones, a los gentiles, a las etnias. Noten lo que dice Isaías 56, versículo 2 al 7. Bienaventurado el judío que hace esto. No dice así. No dice así. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. ¿Pero que abraza qué?
que guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, pues noten qué dice, el extranjero, la palabra extranjero es aquella persona que no pertenecía al linaje de Israel. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga a el eunuco eran personas de Etiopía, gente que no tenía nada que ver con Israel. Y dice, no diga el eunuco, es que yo soy el árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mi día sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Pregunto, ¿el sábado es de Dios o es de los judíos? Es de Dios. Pero como dicen los protestantes, sábado de los judíos, dicen así. ¿Viste qué interesante? Y sigue diciendo, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, está hablando de Jerusalén, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hablando del templo de Jerusalén, ese templo era para que también los gentiles llegaran a adorar a Dios, y Dios los iba a aceptar también como parte de su pueblo, porque el evangelio el objetivo de ese templo hermoso que tenían los judíos era que a través de ese sistema de ritos y sacrificios pudieran presentar el evangelio a las naciones. Cuando alguien pasaba por Jerusalén, los judíos tenían que enseñarles que esto representa al Cordero, todo esto representa la ley de Dios. Gracias a estas leyes nosotros somos el pueblo especial de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Dios se complació en misericordia de llamarlos de Egipto y ser sus sacerdocios santo, como dice Éxodo 19. Ahora, esa herejía, yo le llamo así herejía o blasfemia, que los evangélicos dicen sábado de los judíos, es una frase apóstata, porque desde Génesis hasta Apocalipsis no encontraremos ninguna línea que diga sábado de los judíos. ¿Sabe cómo llamó Jesús al sábado? Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Noten cómo dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de los judíos. Dice así, ¿qué dice el texto bíblico? El día sábado fue hecho por causa del hombre. La palabra hombre, noten que está en singular, no dice hombres. Si dijera hombres, fuera aplicable solamente a un grupo de personas en específico. Pero aquí dice, el sábado fue hecho para el hombre, singular. No es plural, singular. ¿Me estoy dando a explicar? Para el hombre. Esa palabra griega, hombre, es antropos, hombre. Está enfatizando a Adán y a Eva, los primeros hombres que con ellos se pobló la tierra. O sea, en Adán, el primer hombre, estamos incluidos toda la humanidad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El sábado fue hecho por causa del hombre. Dios creó al hombre, ¿en qué día? En el sexto día, en la tarde. Por eso es que la Biblia enseña de que el 6 es número de hombres, según Apocalipsis 13:18. Porque el hombre fue creado en el sexto día, es un número imperfecto. El 6 es bueno, pero cuando le sigue el 7, ¿saben que el número 7 es el número perfecto de Dios? Dios creó al hombre en el sexto día para que el 6 le siga al 7. ¿Me estoy dando a entender? El sábado es el séptimo día. El sábado fue hecho por causa del hombre. Dios hizo primero al hombre y después hizo el Shabbat para que el hombre recordara de que nosotros somos criaturas y que Dios es nuestro creador y que nosotros no somos causa ni producto de ninguna evolución. Y ese es el principio que enfatiza el sábado, reconocer de que nosotros somos criatura y que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esa palabra, el Señor del día de reposo, está enseñando de que Jesús es el creador del sábado y decide qué es lo lícito y qué no es lícito en el día de reposo. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras?
porque los fariseos estaban acusando a los discípulos de haber recogido espigas en sábado para comer, porque según los fariseos eso era pecado, porque ellos se lo habían inventado y de esta manera acusaban a Jesús de ser un quebrantador del sábado. Pero quienes estaban quebrantando el sábado eran los fariseos, por haber añadido exigencias y tradiciones de hombres al sábado, algo que Dios no decía en su mandamiento. Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, Señor del sábado. Yo decido qué es lo correcto hacer en sábado y qué es lo que no ustedes, que eran los fariseos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta blasfemia de llamar sábado a los judíos, ¿saben qué están haciendo los evangélicos cuando dicen así? Están diciendo que Dios es exclusivista. ¿Saben qué es exclusivista? Que Dios a un grupo de personas los quiere más o les da leyes distintas y como que a nosotros los pide menos que a los judíos. Eso se llama ser exclusivista. Eso es lo que quiere que el diablo que creamos, de que Dios es un exclusivista. Pero ¿sabe qué es lo que dice Pablo? Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente de los judíos? Una pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. El mismo Dios que le dio leyes a Israel, también es el mismo Dios que quiere que obedezcamos esas leyes. Ahora, hermanos, ¿por qué razón también nosotros guardamos el sábado? Lo guardamos porque Cristo y los apóstoles nos dieron su ejemplo de observancia. Jesucristo, cuando anduvo aquí en esta tierra, enseñó con su ejemplo la forma correcta de guardar el sábado. ¿Qué día Jesús iba a la sinagoga? ¿En qué día Jesús hacía las obras de misericordia que estaban en armonía con la ley? ¿Qué día Jesús iba a la sinagoga? Que traducido sería los templos. La Biblia dice en Lucas 4:16 que Jesús iba conforme a su costumbre a la sinagoga el día sábado. Jesucristo no era dominical. Jesucristo era un fiel guardador de las leyes de su Padre. Jesucristo no vino a enseñar mandamientos contrarios a las leyes del Padre. Jesús vino a enseñar con su ejemplo y la obediencia de la observancia del sábado como mandamiento. ¿Qué día guardaba María? Saben que también la Biblia dice que María, la madre de Jesús, era una fiel guardadora del sábado. El catolicismo romano tanto que ama a María que le ha dado más de 7,000 nombres en el mundo, pero no hacen lo que María hace. Era una fiel guardadora de los mandamientos de Dios, en especial ¿qué? El Shabbat. Mire qué interesante. Mire cómo la andan en profesiones, le hacen templos, le ponen nombres a María. Está bien que la amen, nosotros también la amamos, pero la diferencia es que no la adoramos, ni le veneramos, ni andamos estatuas de ella en el hombro. Pero de tanto que ellos la aman, se fueron al límite, darle un puesto que no le corresponde a María. Pero no hacen lo que María hacía. Saben que la Biblia dice que María era una fiel guardadora del sábado. Eso lo dice Lucas 23, 53 al 56. La Biblia dice que los apóstoles también guardaban el sábado. Iban a la sinagoga no solamente para predicarle a los judíos, sino también para predicarle a los gentiles. Algunas referencias están en Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 18. Inclusive la Biblia dice en Hebreos 4, 9 al 10, dice que la observancia del sábado queda reservada para el verdadero pueblo de Dios. Hebreos 4, 9, versión católica antigua, dice en Hebreos 4, 9, por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Hebreos 4, 9. Mire qué interesante. Y según la Biblia también dice en Isaías 66, versículos 22 y 23, de que aún los redimidos guardarán el sábado en la tierra nueva, cuando Dios restaure la tierra nueva. Mire qué interesante todo lo que estamos estudiando aquí, hermanos. Los adventistas creemos que Cristo tampoco vino a aniquilar ningún mandamiento de la ley de Dios. Al contrario, Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 17 al 19, dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se cumpla. De manera que cualquiera que menosprecie uno de estos mandamientos y así enseñe, será muy pequeño en el reino de los cielos. Ningún mandamiento vino a ser abolido con la muerte de Cristo, hermano. No se crean ese cuento. Esa es una doctrina satánica. Jesucristo no vino a abolir la ley. Jesucristo no vino a aniquilar ningún mandamiento. ¿Acaso había un problema en algún mandamiento?
¿Cuál es el defecto de ese mandamiento? ¿Acaso Dios da mandamientos defectuosos para que Jesucristo venga a arreglar eso? Es una doctrina diabólica que se está predicando en las iglesias protestantes y en la iglesia católica. Y hay que tener cuidado con esa falsa doctrina. La palabra de Dios dice que lo que caducó con la muerte de Cristo fueron los sacrificios de corderos. Esos ritos, no los mandamientos de Dios que señalan el pecado, que tienen que ver con la ley moral. Hay muchas citas bíblicas que nos presentan de que lo que quedó abolido o lo que caducó con la muerte de Cristo eran los sacrificios por la culpa. Por ejemplo, tenemos Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 5. Pablo dice que la circuncisión ya no significa nada, sino que ahora es guardar los mandamientos. 1 Corintios 7 y 19. Pablo también dice en 1 Corintios 5 versículos 7 y 8, dice que hoy Cristo es nuestra Pascua. O sea, ya no necesitamos sacrificar corderos porque Cristo ya murió por nosotros y es nuestra Pascua. La Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios guardan los mandamientos. Noten lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 4, dice: el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, ¿el tal qué? Es un mentiroso y la verdad no está ¿qué? En él. Ahora, si ya vimos, hermanos, que la Biblia no enseña en ninguna parte de Génesis, Apocalipsis, de que Dios vino a abolir sus días santos, la pregunta del millón es, y aquí viene lo interesante: si no fue Dios, si no fue Cristo, ni ningún apóstol que cambió el sábado al domingo, ¿quién fue entonces? En la Biblia encontramos solamente 8 versículos que nos hablan del primer día de la semana, que sería el domingo. 5 de estos están en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 5 de estos versículos de los 8 que hablan del primer día de la semana están relacionados con la resurrección de Cristo. Sí, estamos de acuerdo. Pero ninguno de estos versículos, ya sea directa o indirectamente, manda a que se conmemore la resurrección de Cristo o se guarde este día en honor a la resurrección de Cristo. Ninguno de estos versículos dice eso. Quien se inventó esta falacia argumentativa fue la Iglesia Católica para atacar el mandamiento del sábado y justificar el cambio del sábado al domingo, tal como lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Usted puede irse inmediatamente a su casa y búsquese un catecismo de la Iglesia Católica y váyase a los mandamientos, y ¿saben qué encontrará? Que en lugar del sábado, que es el cuarto mandamiento, ¿saben cómo dice? Santificar las fiestas. Y como quitaron el segundo mandamiento, que habla de no tener imágenes para darles culto, claro que ellos le dan culto, tuvieron que quitarlo del catecismo. Entonces les quedaron 9 mandamientos. Lo que hicieron el cuarto, cambiarlo. El que quitaron fue el segundo, que habla de las imágenes. Lo que hicieron, que para que les dieran los 10, lo que hicieron en el catecismo es dividir el 10º, que habla de no codiciar, lo dividieron en 2 para que cuadraran los 10 en el catecismo. Así que el 9º en el catecismo dice: no codiciarás. Y el 10º vuelven a repetir: no codiciarás la casa de tu prójimo, nada de lo que él tenga. Cuando codicia es lo mismo, se contradijeron ellos. El 9º y el 10º en el catecismo dice lo mismo, pero para que cuadrara la manipulación que hicieron en el catecismo, que es con el que le dan catequesis a los niños para engañarlos, lo que hicieron es dividir el 10º para que cuadraran cabal los 10. Saben que la profecía decía que Satanás se levantaría a un poder impostor para que alterara la ley de Dios, y ese poder impostor es el cuerno pequeño. En símbolo, el cuerno pequeño representa nada más ni nada menos que a la Iglesia Católica Romana. Noten lo que dice Daniel 7:25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y mitad de un tiempo. Este cuerno pequeño, Daniel 7:25, este cuerno pequeño se iba a meter con la ley de Dios y iba a tratar de cambiarlo. Iba a tratar, no es que le iba a cambiar, porque en la Biblia estaba correcto. La manipulación fue ¿qué? En el catecismo. El cuerno pequeño iba a tratar de cambiarla, se iba a meter con la ley de Dios. ¿Sabe que la Iglesia Católica lo admite? ¿Cuándo se hizo este cambio? Noten lo que dice el Catecismo Católico de 1910.
Catecismo de la Conversión Católica. Le estoy citando el catecismo, hermano. Aquí no estamos deduciendo ni filosofando. Aquí estamos hablándole con base bíblica, histórica y con fuentes de la misma Iglesia Católica. Noten cómo dice este catecismo: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea, en el 336 después de Jesucristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica en el concilio de la Odisea. ¿Pero quién le dio permiso? ¿Quién la autorizó? El cuerno pequeño se mete con la ley de Dios. Mire qué interesante. Otra cita. Esta cita está en una fuente católica que se llama el Catholic Mirror o el Espejo Católico, septiembre de 1893. Noten lo que dice: la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica. No fue Cristo, no fueron los apóstoles. No hay base bíblica para eso. Noten lo que dice el cardenal Gibbons en La Fe de Nuestros Padres, edición 88, página 89. Dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros no santificamos. Un cardenal católico lo está diciendo, el cardenal Gibbons. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942, dice: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. Esto es mentira. El protestante, noten cómo se burlan de los protestantes. El protestante dice, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. Tremendo, tremendo lo que dice. Noten cómo dice: en esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos. Noten cómo dice: protestantes coherentes. Tremenda fuente católica que está admitiendo esto. Si ustedes creen que estoy mintiendo o levantando falso testimonio, vayan a buscar la fuente. Ahora, ¿saben, hermanos, que la Iglesia Católica admite el cambio del sábado al domingo? Que no hay fundamento bíblico para guardarlo. Ni llamarle tampoco al domingo día del Señor. Ni que hay que guardarlo en honor a la resurrección. Todos esos son argumentos que se inventaron en la Iglesia Católica. Y saben de que como han quedado al descubierto, porque estos mensajes desenmascaran este sistema, lo único que les ha quedado, hermanos, es empezar a estudiar la Biblia a su manera y empezar a torcer los versículos que aparentemente están diciendo de que no hay que guardar el día sábado. Por ejemplo, en mi canal tengo muchos sermones de eso. Por ejemplo, el versículo que usan es: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Romanos 14. ¿Ves? Dicen, ahí está hablando Pablo, ¿qué? Del sábado. Pero el contexto no permite hacer esa interpretación. Otro versículo que manipulan es Colosenses 2:16. Nadie lo juzgue en comida o en bebida en días de reposos. Esto era sombra lo que iba a venir. ¿Ves? Dicen ellos. Ahí está hablando que Pablo dice que nadie lo juzgue en días de reposo. Cristo es nuestro reposo, y citan Mateo 11:28. Pero el contexto no está hablando de eso. Ninguno de los versículos que ellos manipulan y sacan de contexto está hablando de un cambio del sábado al domingo, y ni tampoco está hablando de una abolición. Ahora, les voy a leer, hermanos, esto es terrible lo que viene a continuación, hermanos, porque quiero aterrizar con esto. Sabe de que los protestantes admiten también que la Iglesia Adventista está en lo correcto. Voy a leerles algunas fuentes protestantes. Noten que no he citado ninguna fuente adventista. He citado Biblia, fuentes católicas de peso, y ahora les voy a citar fuentes fuentes protestantes. Vamos lo que dicen ellos. Noten lo que dicen los anglicanos. Aquí están las fuentes. Esto se cita de Isaac William, Sermones del Catecismo de 1882. Lo dicen los anglicanos en la página 334. Dicen, noten cómo dicen:
¿Y de dónde se nos dice en las escrituras que hemos de guardar el primer día de la semana? ¿A dónde dicen ellos? ¿A dónde dice eso? Dicen ellos, los anglicanos. Se nos exige que guardemos el séptimo, pero en ningún lugar se nos exige la observancia del primer día. Lo están diciendo un anglicano, un comentarista anglicano. Tremendo. La razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma razón por la que observamos muchas otras cosas. No por prescripción en la Biblia, sino por la iglesia. O sea, que ellos están aceptando que quien santificó el día domingo es la iglesia. No hay fundamento bíblico. ¿Qué dicen los episcopales protestantes? No puedo inglés, pero aquí están las fuentes. Si alguien quiere la fuente, se las puedo dar. Inclusive cuando suba el video en el canal, voy a ponerle todo el estudio ahí en texto para que ustedes puedan corroborar la fuente. Noten lo que dicen los episcopales protestantes. El día ahora ha cambiado del séptimo día al primer día, pero debido a que no encontramos ninguna guía espiritual para tal cambio, podemos concluir que fue hecho por la autoridad de la iglesia. Noten cómo están diciendo. ¿Qué dicen los metodistas? Es verdad que no hay ningún mandato positivo para guardar para guardar santo el primer día de la semana. Muchos creen que Cristo cambió el sábado, pero sus propias palabras vemos que no vino con este propósito nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, aquellos que creen, tremendo, que Jesús cambió el sábado, lo basan solamente en una suposición. Otra cita, ¿qué dicen los congregacionalistas? El sábado fue fundado sobre un mandamiento específico y divino. No podemos abogar por un mandamiento que obligue a observar el domingo. Noten qué están diciendo ellos. No hay una sola línea en el Nuevo Testamento que sugiera que incurrimos en alguna penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. Mire qué interesante. ¿Qué dicen los bautistas del sur? En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna insinuación o sugerencia de una obligación legal que comprometa al hombre alguno, sea santo o pecador, al observar el domingo. Tremenda pedrada. Esto yo le llamo pedrada. ¿Qué dicen los discípulos de Cristo? Esta otra iglesia protestante. No hay autoridad bíblica designando el primer día como día del Señor. No hay base bíblica para llamar el domingo día del Señor. Los católicos y los protestantes que manipulan Apocalipsis 1:10. Pero Apocalipsis 1:10 no está hablando que el domingo es día del Señor. No está hablando de eso. Inclusive se puede comprobar con un estudio profundo y exegético de Apocalipsis 1:10 de que Juan se refería al Shabbat como día del Señor. Apocalipsis 1:10. ¿Qué dicen los presbiterianos? No hay ni una palabra ni insinuación en el Nuevo Testamento sobre la abstinencia del trabajo el domingo. La observancia del miércoles de ceniza tiene su fundación sobre la misma base que la observancia del domingo. No hay base bíblica para celebrar el miércoles de ceniza. Así tampoco no hay base bíblica para qué. El domingo, dicen ellos. Ahora, para terminar, si ya descubrimos bíblicamente que no hay fundamento bíblico para guardar el día domingo, ni para llamarle día del Señor, sino que fue un invento de la Iglesia Católica y que las iglesias protestantes hijas han aprendido de ella esta falsa doctrina, si usted ya conoce esto hoy, la pregunta es, ¿a quién le va a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Noten lo que dice Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay gente que después de conocer la verdad sigue aferrándose al engaño y la mentira, porque prefiere mejor quedar bien con la gente, satisfacer la carne y andar siguiendo tradiciones y mandamientos de hombres.
El domingo es una institución netamente católica que la Iglesia Católica la adoptó del paganismo en honor al honorable Día del Sol. No hay ninguna base bíblica, hermanos, para guardar el día domingo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero hacerles un llamado a nuestros amigos y hermanos que están aquí. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle al Señor: yo quiero obedecerte a ti y a tu palabra? No quiero seguir tradiciones de hombres, yo quiero aferrarme a ti, a tu palabra. Porque Jesús sabe cómo les dijo a los fariseos. Mateo 7, versículos 6 y 7. Hipócritas, ¿por qué dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? La gente prefiere seguir tradiciones y costumbres de hombres y no seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. La gente prefiere hoy en día creer las herejías y los disparates que dicen los sacerdotes católicos como Luis Toro, en lugar de irse a escudriñar las escrituras para ver si lo que están diciendo es verdad. La gente prefiere creer lo que le dicen en la misa y en los misales, en lugar de creer lo que dice las escrituras y estudiar por sí mismos la verdad. Yo quiero ver a nuestros hermanos y amigos que se pongan en pie y puedan decirle a nuestro Dios como una muestra de fe: yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero obedecer tus mandamientos, y en especial el día santo de Dios, que es el sábado, que conmemora la creación. Dios les bendiga a nuestros amigos y hermanos que se han parado. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque profundizamos en ella, nos hemos dado cuenta, Biblia, historia, fuentes católicas, fuentes protestantes, que no hay ninguna base para llamar al domingo día del Señor o para guardarlo. No hay ninguna base que sea indirecta o indirecta que nos diga de que hubo un cambio en el día santo de Dios. Reconocemos, Señor, de que ese día es un día que conmemora tu creación. Reconocemos de que somos criaturas y tú eres nuestro creador. Gracias por este día especial que tú diste a tu pueblo. Gracias por este mensaje que tú has dado a la Iglesia Adventista para predicarlo en esta comunidad. Sabemos de que más de alguna persona escuchó este mensaje y que tu Espíritu Santo no lo va a dejar en paz, y de alguna manera esto causará curiosidad para que alguien pueda investigar y poder comprobarlo a la luz de tu palabra, que el día sábado, como los demás mandamientos, sigue en vigencia. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu palabra, y porque permitiste que tu palabra sea predicada en esta noche. Bendice a esta comunidad y a todas las personas en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos mañana.